Damos la bienvenida a los diputados que están conectados telemáticamente y aquí nos encontramos presencial el diputado Coloma y quien les habla. El acta de la sesión 7 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 8 queda a disposición de las señoras y señores diputados. En cuanto a la cuenta, la señora secretaria nos da lectura. Buen día, presidenta. No tenemos documentos para la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, pero inconducente. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, nuevamente lo repetimos, reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos está invitado presencialmente por segunda ocasión el exministro de Energía, don Máximo Pacheco Mate, y habíamos quedado para el día de hoy, ¿verdad?, realizar las consultas respecto de su exposición. La exposición además estaba a disposición de todos los diputados y diputadas, así que vamos a partir dando la palabra a quien la solicite. Muchas gracias, presidenta. Sí, mientras se abre mi computador, en la sesión anterior habíamos dejado hecho algunas preguntas al exministro Pacheco respecto lo personal de dos temas. Lo primero es cuál habría sido los antecedentes existentes para poder presentar la indicación transitoria en la Comisión de Energía del Senado que autorizó o que permitió, mejor dicho, la subdivisión o validó la subdivisión de Metrogas con AGESA y que permitió después que le comprara directamente a AGESA saltándose las licitaciones internacionales, eso por una parte, y en segundo lugar, o esa primero, saber si está eso antes de hacer la siguiente pregunta. No sé si las había anotado antes o las teníamos registradas. ¿Quiere que se las repita? ¿No está? ¿Sí? Ya. Le damos la palabra inmediatamente porque no veo otras manos levantadas para que vamos. Y la Ana María. Vamos juntando tres preguntas. La diputada Gasmuri. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio saludo a nuestro invitado nuevamente y me sumo a la pregunta aquí planteada también. La pregunta, si no le llamó la atención al ministerio que estaba liderando esta discusión legislativa del proyecto y que fue quien presentó la indicación, justamente los alcances que significaría en materia tarifaria para los consumidores. Y otra pregunta en el mismo sentido, ¿de quién fue la idea de presentar esta indicación? Y después querría sumar otra pregunta, pero luego de conocer las respuestas a esta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los diputados y diputadas presentes? Vamos a acumular tres preguntas para dar la palabra al señor Pacheco. La diputada Barquesi. Tiene la palabra, diputada. Sí. Muy buenos días. Me gustaría, intentando hacer un resumen de lo que se habló la semana pasada, entendiendo, ¿cierto?, que durante el 2016, ¿cierto?, la Comisión de Energía del Senado aprobó el artículo transitorio de la ley que regula el mercado del gas, que permitió obviamente que Metrogas cobrara este sobreprecio a través del contrato con la empresa espejo AGESA, y que fue presentado en el gobierno de Michelle Bachelet. Se sabe, ¿cierto?, por Infolobby que en su momento, y aquí presente lo saludo, ministro Pacheco, exministro ahora Pacheco, sostuvo por lo menos 10 reuniones, ¿cierto?, con el presidente de Metrogas, que era Antonio Gallart, y con el presidente de SGE, Rafael Villaseca, durante la tramitación de la ley. Haciendo, ¿cierto?, este resumen de lo que ya hemos estado conversando, me gustaría saber, ¿cierto?, entendiendo que fueron ellos quienes introdujeron esta norma que permitió el sobreprecio, preguntar un poco la responsabilidad política al respecto, saber quiénes estuvieron en la redacción de esta norma transitoria que permitió el eventual fraude de la ley,
saber, y esto creo que es muy importante, por qué el ministerio no se hizo parte de la demanda colectiva contra Metrogas, que creo que o sea, era lo que se esperaba, y entonces saber un poco si el presidente Gabriel Boric tenía en conocimiento de esta situación, que debería ser así, ahora, ¿cierto?, poner al señor Pacheco en el cargo de Codelco. Gracias. Tengo una duda, diputada Barquesi, respecto de su pregunta. Usted dice que hubo reuniones, ¿cuántas reuniones por Infolobby? Y usted dijo con la gente de AGESA y que ellos habían redactado la norma. Eso, si me lo puede aclarar. Yo digo que se sabe por Infolobby que en ese momento que era ministro Pacheco tuvo por lo menos 10 reuniones con Antonio Gallard y con Rafael Villaseca, que eran los presidentes de Metrogas y de CGE. Y por lo mismo me gustaría saber quiénes fueron los que participaron en la redacción de la norma transitoria. ¿Cuánto tuvieron, cierto, de parte en esa redacción? Esa era mi segunda pregunta. Muchas gracias. Vamos a juntar estas 3 preguntas y luego vamos a dar la palabra a la diputada Serrano. Buenos días a los demás que se nos han integrado. Presencialmente se nos integró también el diputado Tapia. Don Máximo, usted tiene la palabra. Presidenta, discúlpeme, lo que pasa es que no es una pregunta directa al exministro Máximo Pacheco, sino que la segunda pregunta de la diputada Barquesi se escapa del objeto de la sesión, cuando habla de si el presidente Gabriel Boric tenía estos antecedentes. Solo porque no me parece que quede en el acta todo esto en el entendido de que estamos con una temática que es bastante delimitada. Perfecto, sí, tiene toda la razón, diputada Serrano. Vamos a circunscribirnos a lo que dice el objeto, que es las acciones del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Don Máximo Pacheco, tiene la palabra. Buenos días, presidenta, por su intermedio, buenos días a las diputadas, diputados. Gracias por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y ahora, como me dijo usted, presidenta, sin mascarilla. Lo que creo que facilita la comunicación. Yo les hice una larga presentación en la reunión anterior y me quiero hoy día hacer cargo de las respuestas a las preguntas que me han hecho hoy día y que también algunas de ellas se hicieron en la sesión pasada. Yo considero, presidenta, que es importante, para responder la pregunta del diputado Coloma, repetir el orden en que estos hechos ocurrieron. Nosotros, y yo como ministro, asumí la cartera el año 2014, cuando el gas de cañería en Chile era un monopolio que, aunque se establecía en la ley que era de 1931, que podía ser regulado, en la práctica no estaba regulado. Y no estaba regulado porque, no obstante que existía una ley que fijaba un límite para la rentabilidad, la ley no establecía qué sucedía si acaso uno se pasaba ese límite. O sea, esto es el equivalente a que usted tenga una ley de tránsito en que le diga que usted no puede pasar con luz roja, pero si usted pasa con luz roja, usted no sabe qué multa o qué castigo tiene por ello. Esa era la realidad que nosotros estábamos enfrentando. Y esto venía desde 1931 como ley, porque después se intentó, digamos, dictar los reglamentos, pero nunca se hizo. Entonces, al no tener reglamento, esta era una ley que en la práctica era inejecutable. Ese era el cuadro en el cual nosotros estábamos. En ese cuadro, nosotros planteamos que lo fundamental para el gas de cañería era coincidir en que esto era un monopolio natural. Y los monopolios naturales en todos los países del mundo son regulados, porque justamente el mercado no puede hacer eso. En la discusión de la ley hubo una gran polémica, porque la industria del gas se defendió diciendo que esto no era un monopolio natural.
y no era un monopolio natural, porque si la gente no quería usar gas para la cocina, podía usar leña o podía usar electricidad. Y si no, podía usar electricidad o podía usar parafina. Entonces, bueno, la verdad es que esa discusión es una discusión que la industria la defendió con mucha pasión. Y nosotros fuimos capaces de convencer a este Parlamento de que no era verdad que esto no fuera un monopolio natural, sino que aquí había un monopolio natural y lo que había que hacer era justamente regularlo. ¿Por qué? Porque parece difícil que una persona que tiene una cocina a gas la reemplace por una cocina a leña en su casa, en su departamento, o que lo reemplace por una cocina eléctrica o a parafina. Pues bien, en ese contexto es que la discusión que hubo se centró justamente en que nosotros queríamos tener la facultad para regular la distribución del gas de cañería. Y eso fue lo que es lo que originó el proyecto de ley que presentamos a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo aprobó y cuando lo aprobó y llegó al Senado, 2 meses después de ser aprobado en la Cámara de Diputados, el presidente de Metrogas de esa época, de Gas Natural Fenosa de esa época, Rafael Villaseca, me visita a mi oficina y me dice que como ellos son una empresa multinacional y global, que tienen en Chile la distribución de gas de cañería, pero que en el mundo tienen comercialización de gas, ellos han creado una empresa filial, una empresa espejo, AGESA, para justamente poder diferenciar lo que es el negocio de la distribución de gas del negocio de la comercialización de gas. Ese hecho lo crearon ellos, lo creó Gas Natural Fenosa, porque como empresa multinacional quería señalar que tenían este negocio de la comercialización. Nosotros nos vimos enfrentados entonces al hecho cierto de que esta empresa que funcionaba en Chile como Metrogas y que hacía el negocio de la distribución de gas de cañería, estaba creando una empresa aguas arriba, filial, espejo, que tenía que proveer a Metrogas del gas. Ese hecho fue el que gatilló, el que nosotros como ministerio, enfrentados a la decisión de ellos de crear esta empresa, nos diéramos cuenta que era importante generar alguna regulación para la empresa Aguas Arriba. Y lo que hicimos fue, a través de este artículo transitorio, que fue iniciativa nuestra, que fue redactado por nosotros, que no fue discutido con ellos porque fue presentado al Parlamento, nosotros presentamos entonces en el Senado un artículo transitorio para permitirle a la Comisión Nacional de Energía que pudiera acceder a la contabilidad de la empresa AGESA y de esa manera pudiese saber cuál era la rentabilidad que esta empresa tenía. Yo quiero, Presidenta, por su intermedio, señalarle al diputado Coloma, que si nosotros no hubiésemos hecho eso, si nosotros no hubiésemos dictado ese artículo transitorio, la Comisión Nacional de Energía jamás habría tenido información de la contabilidad de AGESA y por tanto la Fiscalía Nacional Económica tampoco habría podido determinar lo que determinó en su estudio cuando dijo que aquí se había de alguna manera traspasado rentabilidad desde la empresa distribuidora a la empresa Aguas Arriba, AGESA, y de esa manera se había cobrado el precio abusivo que se cobró viendo la ley, siendo un uso abusivo de la ley que justamente regulaba el negocio de la distribución.
En relación a la pregunta específica, Presidenta, de la diputada Ana María Gasmuri, quiero reiterar de que la idea del transitorio fue nuestra, y fue nuestra como una reacción justamente a la que nos informó el presidente de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, de que ellos estaban creando una empresa filial para la comercialización de el gas que ellos proveían a la empresa Metrogas. En relación, Presidenta, a la pregunta de la diputada Barquesi, yo creo que ustedes saben de que Chile es un país donde todo el sector energético, sin excepción, salvo la empresa ENAP, es de propiedad privada. Este es un sector que fue privatizado, está privatizada la generación, la transmisión y la distribución de electricidad. Y el gas es administrado y gestionado casi enteramente por empresas privadas. Y como digo, la única excepción es la empresa nacional del petróleo, en un país donde prácticamente no existe petróleo. Y que ENAP lo que hace, digamos, es su refinería, importa gas, digamos, y lo transforma en otro producto de uso masivo. De manera que no es para nadie misterio de que el ministro de Energía del país tiene que interactuar fluidamente, permanentemente y con las empresas privadas, porque esa es la realidad del país que tenemos. Y entonces es bastante evidente que probablemente yo debo haber sido uno de los ministros que por ley de lobby más reuniones sostuvo con el sector privado, como también la sostuve con los consumidores, como también la sostuve, digamos, con distintas organizaciones sociales, pero con el sector privado, porque este es un sector privatizado. ¿Quiénes intervinieron en la redacción de este artículo transitorio, Presidenta? Nosotros, el Ministerio de Energía, con el apoyo de la Comisión Nacional de Energía, obviamente. Y creo que en esto no puede haber equívoco. Nosotros dimos una lucha contra el monopolio del gas que fue pública. Fue probablemente una de las luchas más virulentas que se produjeron en el periodo que me tocó, digamos, ser ministro, entre el ministerio y algún otro sector. Hubo varias otras, digamos, fue toda la discusión por Hidroaicén, por ejemplo, donde nosotros finalmente en el comité de ministros informamos de la decisión de que nosotros no aprobábamos el proyecto de Hidroaicén. Pero en materia de las cosas que hicimos y con la fuerte oposición de la industria del gas, especialmente de Metrogas, fue este proyecto. Yo informé en mi intervención del día martes de la semana pasada de cómo ellos plantearon en la primera reunión de que ellos solamente estaban dispuestos a apoyar una ley para que pudiésemos mejorar la metodología para determinar la rentabilidad del negocio, y que si se determinaba que el negocio superaba, digamos, el costo de capital, entonces teníamos que ir al Tribunal de la Libre Competencia. Y nosotros dijimos, ese no es el objetivo de la ley. Nosotros queremos entrar definitivamente a regular este mercado. Y eso nos generó una enorme tensión en la relación inicial. Pero con el tiempo, y porque ellos se dieron cuenta perfectamente de que había apoyo de este Congreso para hacer eso, porque había un profundo malestar en la ciudadanía producto de lo que estaba pasando, es que se allanaron a lo que era el objetivo de la ley. Entonces yo quiero volver al punto inicial. Esta fue una ley que se hizo con la oposición de la industria del gas inicialmente, porque ellos defendieron de que esto no era un monopolio, y nosotros conseguimos el apoyo de este Congreso
para determinar que esto era un monopolio natural y que había que ponerle término a ese monopolio natural y que había que entonces claramente establecer un marco regulatorio para la fijación de la tarifa. Eso es, Presidenta. Muchísimas gracias, don Máximo. Vamos a dar la palabra a otros diputados que han levantado la mano. El diputado Coloma. ¿Alguien más quiere? Ya, vamos a esperar la pregunta del diputado Coloma. Muchas gracias, Presidenta. A ver, algunos comentarios a las respuestas que nos acaba de señalar el exministro. Primero, la sesión pasada y esta sesión, yo lo que le he pedido, nosotros ya sabemos que desde su punto de vista la industria estaba en contra, que había que regular el mercado, eso, y estamos de acuerdo y qué bueno que haya ocurrido la ley. Si lo que nos preocupa y la finalidad de esta comisión investigadora es principalmente entender el motivo, la motivación del artículo transitorio que permitió sobre que Metrogas cobrara valores cercanos, en exceso, cercano a los 400 millones de dólares a los clientes. Y para esto, algunos comentarios. El primero, usted en una entrevista del 8 de julio señaló que reconoce que la introducción de la norma permitió, de este año, permitió que reconoce que la introducción de la norma permitió cobrar sobreprecios a Metrogas pese a estar en conocimiento de la sociedad espejo. Entonces, eso lo señaló usted, ministro o exministro, hace 2 o 3 meses atrás en una entrevista con El Mostrador, donde señala que usted está en conocimiento de que fue esta indicación la que permitió cobrar sobreprecios. Eso es un primer hecho. Lo segundo es que dentro de las preguntas que le hice yo y varios parlamentarios también lo hicieron, es saber cuál fue la motivación para generar el transitorio. Porque por una parte está un hecho cierto, y es que Metrogas estaba iniciando un proceso de subdivisión entre la distribución y la venta, o sea, entre AGESA y Metrogas. Pero inmediatamente uno se pregunta ¿por qué lo estaban haciendo? ¿Cierto? Porque probablemente ellos se daban cuenta de que el mercado regulado, porque la ley ya estaba siendo tramitada en la Cámara de Diputados, porque lo que iba a regular esta ley era la distribución, que partía de la base de que si una empresa compraba el gas a un precio de licitación internacional, lo que se iba a regular era la rentabilidad de la distribución y ahí se establecía un tope. Pero al dividir Metrogas en la distribución y en la compra, evidentemente, porque lógico, lo que pretendía hacer era que la empresa que le suministraba el gas quedase fuera de del margen máximo de rentabilidad. Y además, lo que decía la norma es que para que las empresas pudiesen comprar gas a un precio de mercado, se debía recurrir a una licitación internacional. ¿Pero qué es lo que permite esta norma? Permite saltarse la licitación internacional. Y lo que hace es establecer un margen superior de hasta el 5% de lo que hubiese costado una licitación internacional de compra del gas, como margen para la empresa AGESA. Entonces, ¿qué es lo que hace AGESA? Y aquí no se trata de si es bueno o mala AGESA. Es una realidad. Traspasa el máximo, que es el 5%, que tenía sobre un valor internacional, a AGESA, y ahí es donde obtiene la rentabilidad adicional. Entonces, por mucho que la norma haya permitido, yo creo, yo tengo entendido, no estoy seguro, yo no me he metido en el tema ahora, pero no soy experto, que antes igualmente la Fiscalía Nacional Económica podía pedir información, pero aun cuando no hubiese podido pedirla, lo que se hace es, a través de este transitorio, facultar a Metrogas que al subdividir sus compañías pueda obtener o pueda traspasar hasta el 5% del valor de la compra del gas de Metrogas a AGESA. Eso es lo que permite el transitorio. Al saltarse la licitación internacional que el resto de las empresas debía realizar. ¿Por qué el resto de las empresas debía realizar? Porque la única empresa que era importadora del gas natural
era Metrogas a través de Quintero. Entonces, la pregunta es, si no era evidente que iba a ocurrir eso, porque Metrogas era la única empresa que lo podía realizar. Y a contrario, Sensu, ¿qué hubiese pasado si Metrogas, si desde el Ministerio de Energía no se hubiese presentado este transitorio? Porque estaba la opción de presentarlo y de no presentarlo. Si no presentaba el transitorio, Metrogas iba a tener o no la facultad de separar a GESA de Metrogas, porque todavía no estaba materializada. Y si hubiese optado por separar la compra de la distribución, o sea, a GESA de Metrogas, a GESA hubiese tenido la obligación de realizar una licitación internacional de la compra del gas y no hubiese podido optar a este 5% de regalo de rentabilidad, de extra rentabilidad, que fue lo que se le permitió en la norma. Entonces, eso es el primer comentario, porque más allá de la historia o cómo ocurrió, eso es lo esencial de la comisión investigadora. En segundo lugar, que también le he preguntado en todas ocasiones y no hemos tenido respuesta, es conocer por qué, si se convoca un grupo de expertos, yo entiendo que es voluntario por parte del Ministerio de Economía, para poder realizar o redactar una norma, ¿por qué al momento de presentar una indicación esencial a la misma no se le consulta a los expertos que estuvieron en la elaboración? Tanto así que hace 2 sesiones atrás el señor Montero dijo en esta comisión que él se hubiese opuesto rotundamente a esta indicación, porque era evidente, esto he dicho en sus palabras, que aquí lo que se iba a permitir era una rentabilidad adicional para Metrogas. Y preguntas adicionales, saber si hubo o no hubo otros actores del mercado del gas que se favorecieron o que se hubiesen podido favorecer con esta norma, y si desde el Ministerio de Energía en algún momento se realizó alguna evaluación de las consecuencias de esta, porque lo que se ve de afuera es que Metrogas, y con esto termino, Presidenta, que Metrogas inicia un proceso de subdivisión y el Ministerio de Energía le dice, ya bueno, yo le arreglo la ley para que usted pueda realizar esta subdivisión, que hubiese podido hacer igual. Si la única diferencia es que sin esta norma no hubiese podido acceder al 5% extra por sobre el valor de una licitación internacional que obtuvo, que estableció como precio de compra por parte de Metrogas, y que según la Fiscalía Nacional Económica le permitió una rentabilidad adicional de $400 millones. Gracias, Presidenta. Perfecto. Le damos la palabra a la diputada Bulnes. Sí, porque pero es una pequeña observación a la pregunta del diputado Coloma, porque yo entendí en la sesión pasada que la creación de AGESA es anterior a la presentación de la norma transitoria, que Metrogas creó AGESA como empresa espejo un año antes de la presentación de la norma. Eso es lo que yo entendí. Ahora, puede ser no ser un año, pueden ser 8 meses, digamos, pero quiero decir, en un periodo anterior. No es que AGESA haya sido creada simultánea o posteriormente a la norma transitoria. Es nada más que eso, para precisar, para que no quede en la pregunta suya un hecho que aparece reñido con lo que se nos informó por el exministro Pacheco en la sesión anterior, porque esa fue una pregunta concreta que hice yo en la sesión anterior. Entonces, quería precisar eso. Muy bien, yo me permito hacer la última pregunta de esta ronda, y es respecto a lo que usted señala en su informe, en la página 3, en el párrafo final. Hace una aseveración que a mí en ese momento no le presté toda la atención, pero leyéndolo con calma pude hacerlo. Dice: la Comisión Nacional de Energía, en uso de sus facultades de monitoreo permanente del mercado, comenzó a partir del año 2012, o sea, en el periodo del presidente Piñera, a realizar procesos de chequeo anual de rentabilidad de la industria del gas de redes concesionadas. Los resultados preliminares obtenidos el año 2013, respecto del ejercicio del año anterior,
arrojaron que la principal empresa concesionaria de gas de red del país, Metrogas, que abastecía fundamentalmente a la región metropolitana, se había excedido en el límite máximo que la ley permitía. Es más, dice usted, la proyección de rentabilidad del año en curso mostraba un exceso aún mayor. No obstante, y ante la presión ejercida por la industria de la Comisión Nacional de Energía, sosteniendo una posible ilegalidad del procedimiento aplicado y objeciones técnicas a la metodología, el secretario ejecutivo del gobierno de esa época decidió no hacer pública dicha información hasta tener el resultado para 2 años consecutivos. El resultado que manejaban los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Energía era que la rentabilidad de la compañía era superior al máximo de 11%. A mayor abundamiento, el análisis efectuado por la Comisión ya en esa época arrojaba precios excesivos a clientes finales de la región metropolitana, lo que posteriormente fue ratificado por un estudio desarrollado por el Banco Mundial. Entiendo entonces, Entiendo entonces que lo que expresa usted aquí es que lo que estamos investigando nosotros, que es precisamente el sobreprecio de Metrogas, ya se había detectado a partir del año 2012 para el 2013 y que el ministerio en ese momento no había hecho nada. ¿Usted podría ratificarme cómo tiene esa conclusión tan enérgica, Máximo? Y le damos la palabra, yo creo que para cerrar, además por la hora. Hagámoslo entonces. Es que se va a demorar, no tengo que contestar. Sí. Porque se va a cerrar. No. Esperemos para la próxima. Vamos a hacer otra ronda más. Sí. Es que la pregunta es... Presidenta, yo creo que es muy importante hacerse cargo de la idea que de alguna manera nos comparte el diputado Coloma, de que podría haber una cierta interpretación de cuál fue la motivación del artículo transitorio. La motivación del artículo transitorio no fue permitir que se creara una empresa filial para la comercialización. La regulación en Chile permite que se creen estas empresas y que se integren verticalmente las industrias. Hay algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, de la electricidad, no está permitido por ley la integración vertical, porque si usted es propietario de una generadora, usted no puede tener propiedad en una empresa de transmisión eléctrica. Eso el regulador lo hizo porque justamente entiende la complejidad que puede tener la integración vertical para su regulación. Es tan compleja la regulación de la integración vertical que en la regulación internacional la preferencia del regulador no es a regular la integración vertical, sino que a prohibirla. Y de hecho, en el caso chileno, no se intentó regular la integración vertical de la generación con la transmisión, sino que sencillamente se determinó que esto no era permitido por ley. Y entonces, si uno es dueño de una generadora, uno no puede ser dueño de una transmisora. Eso es un caso excepcional en la legislación chilena. Pero en el resto de las industrias, y específicamente en la del gas, no está así la ley. Por lo tanto, el artículo transitorio no tuvo como finalidad permitir la creación de la empresa espejo, ni permitir, digamos, la formación de esta empresa filial, sino que cuando se nos informa que ésta se crea, posterior, como se dijo acá, digamos, por parte de la diputada Bulne, a la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados y ya estando en la discusión en el Senado, cuando Gas Natural Fenosa nos informa de esto, nosotros rápidamente ponemos el foco en decir, queremos tener acceso a la información de esa empresa. Y por ley obligamos entonces a que esa empresa filial
tenía que proporcionarnos la información de sus resultados. Y es eso, Presidenta, lo que le permite a la Comisión Nacional de Energía tener la información y efectivamente a la Fiscalía Nacional Económica pedirle esa información a la Comisión Nacional de Energía y en base a la información proporcionada por la ley, acceder a estos resultados que hemos visto y que efectivamente muestran de que aquí se le torció el espíritu a la ley, porque la ley tuvo su foco en regular la distribución y ponerle a ese negocio, la distribución, una rentabilidad máxima permitida. Y no era el espíritu del regulador que la empresa tomara una parte de esas utilidades y se las llevara aguas arriba para entonces dejarla en una empresa que era una filial de ellos que le proveía el gas. Por eso es que yo digo que hicimos la ley y ellos hicieron la trampa. Porque nosotros hicimos la ley para justamente determinar que el consumidor chileno en el negocio de la distribución del gas tenía un máximo de rentabilidad que se le permitía a la empresa. Y ese máximo de rentabilidad tenía que ser respetado. Y no se trataba de que se lo transfiriera aguas arriba a su filial, se trataba de que ese era el límite máximo y por lo tanto si había una mayor utilidad, esa utilidad se les pasaba al consumidor, no a su filial. Y yo creo, Presidenta, que es muy importante insistir, el foco de esta ley estuvo en la distribución, ese era el objetivo. Veníamos saliendo de un monopolio natural, veníamos saliendo de una situación monopólica no regulada. Entonces dijimos, hoy lo que tenemos que hacer es rápidamente regular el negocio de la distribución. Yo, Presidenta, también quiero hacerme cargo de que esta norma no es la norma que permite saltarse la licitación internacional. La ley claramente establece de que si uno tiene un contrato de gas con una empresa relacionada, uno le tiene que dar la información a la Comisión Nacional de Energía de ese contrato para que la Comisión Nacional de Energía pueda confirmar de que los términos de ese contrato son eficientes. ¿Qué significa eso? Que responden a la realidad del mercado. Entonces, yo tengo la convicción, Presidenta, de que si nosotros no hubiésemos tenido ese artículo transitorio con esa disposición que obligaba a compartir la información y en relación a los contratos de empresas relacionadas obligaba a que ese contrato fuera eficiente, yo estoy convencido de que sin esa norma se habría cobrado por parte de AGESA incluso precios mayores de lo que cobró a la distribuidora, en este caso a Metrogas, por ese gas. Entonces, la verdad es que este transitorio permitió justamente que la autoridad pudiese tener acceso a la empresa y velara porque el contrato de una empresa relacionada estuviese hecho de una forma eficiente. Quiero hacerme cargo, Presidenta, de la asesoría que se ha mencionado acá, que nos habría dado, digamos, un grupo de expertos, como lo llamé en mi presentación, donde estaba Nicole Neme, Andrea Butelman, Juan Pablo Montero. Juan Pablo Montero, porque yo lo leo y lo sigo, es una persona que ha escrito y ha dado entrevistas donde claramente él ha señalado de que él no cree que se pueda resolver el tema de la integración vertical a través del artículo transitorio. Lo que él está diciendo básicamente es, si ustedes quieren meterse en el tema de integración vertical, no lo hagan por la vía de un transitorio. Prohíban la integración vertical. Eso es lo que ha dicho. Y bueno, es parte de una discusión que no es de esta comisión, esto es una discusión que yo imagino que ustedes la van a tener a partir de lo que es el proyecto de ley que el gobierno ha ingresado a este Parlamento y que ustedes están discutiendo. ¿Cómo se va a resolver este tema de la dificultad que tiene para el regulador
regular la integración de los mercados agua arriba. Quiero también hacer un comentario respecto del rol que cumplió este equipo de expertos. Primero, ellos fueron invitados por mí, como ministro, a hacer un trabajo ad honorem, no fue remunerado, básicamente para validar que este era un monopolio natural y que lo que había que hacer era regularlo. Porque eso era el estado que estábamos en la discusión, ya lo señalé, desde 1931 teníamos esta ley y esta ley era inaplicable. ¿Por qué? Porque la industria insistía en que ellos no eran monopolio natural y contrataba economistas de renombre, traía informes, digamos, firmados por ellos a este Parlamento para decir que esto no era un monopolio natural y por lo tanto no debía ser regulado. Y esta comisión de expertos justamente la convocamos para confirmar y validar de que esto era un monopolio natural y que debía ser regulado. Ahora, esta comisión de expertos fue invitada, ellos dieron su opinión, participaron en el diseño del proyecto, pero ellos no le hicieron ni el seguimiento, ni el monitoreo, ni nosotros estábamos consultando con ellos, digamos, cada uno de los pasos que siguió en la tramitación legislativa. Por lo tanto, no veo, Presidenta, ninguna contradicción en el rol que ellos jugaron con la opinión que ellos, específicamente Juan Pablo Montero, ha dado para decir, ojo, no es fácil en el mundo regular la integración vertical y aquellos que han intentado hacerlo no les ha ido muy bien, probablemente la mejor forma de hacerlo es prohibiendo esa integración. Yo me hago cargo entonces, digamos, de la opinión, digamos, de que claramente este artículo transitorio nosotros lo hicimos para poder tener la información que la autoridad necesitaba para saber qué es lo que era esta empresa desde el punto de vista contable. Sobre la pregunta, Presidenta, de la diputada Bulnes, creo que una corrección a la pregunta en una precisión, porque había habido un error en lo que había expresado el diputado Coloma. Era que daba la pregunta a la presidenta sobre el año 2012-2013, la sobreutilidad de esos años. Y después quiero hacer yo mi pregunta. Presidenta, sobre la pregunta que usted me ha hecho, efectivamente, cuando yo asumí como ministro, fui informado por la Comisión Nacional de Energía de que el informe de rentabilidad del año 2012 ya se había hecho, ya determinaba que había un cobro abusivo, ya determinaba que estaba por sobre la rentabilidad que se permitía en la ley, y que este informe no se había hecho público por una tremenda presión de la industria para que no se hiciera público, porque cuestionaban la metodología del informe y además decían que un año no bastaba para definir que esto era un sobreprecio, que lo que había que hacer era por lo menos hacerlo por 2 años consecutivos, y la industria se oponía definitivamente a que se hiciera público este informe. Y en esa época, en el gobierno anterior, efectivamente ese informe no se hizo público y se guardó en los cajones de la Comisión Nacional de Energía. Es por ello que en la agenda de energía que nosotros convinimos, digamos, después de un largo proceso de diálogo y participación con todos los actores y que ustedes conocen como documento público, en ese documento de la agenda de energía pusimos que uno de los objetivos de la agenda de energía era poder entrar a conocer la rentabilidad del mercado del gas, la eventual existencia, digamos, de sobreprecio y entrar a regular esto que era un monopolio natural. El sobreprecio del gas, en mi modo de ver, Presidenta, es claramente y está claramente establecido en esos informes. Esto no comenzó ya a raíz de la nueva ley. Esto ya había empezado antes.
Y quiero decirle en relación a lo que pasó después de la ley. Después de la ley han habido varios informes de rentabilidad, ¿no? Y hubo uno, digamos, en octubre del 2018, otro en octubre del 2019, otro en enero del 2020 y otro en noviembre del 2021. O sea, los informes de rentabilidad que hizo la Comisión Nacional de Energía sobre la distribución de gas están ahí presentes. Y recién el 7 de octubre del año 2021, la Fiscalía Nacional Económica entra con su informe que en su versión final fue en diciembre del 2021. Digo esto, Presidenta, porque no tengo ninguna duda de que ya después de la ley hubo 4 informes en relación a la distribución que ya tenían la información de lo que estaba pasando con AGESA. Y la información de AGESA estaba disponible gracias a la ley, gracias al artículo transitorio en la Comisión Nacional de Energía en ese tiempo en que estos informes sobre la rentabilidad de la distribución del gas se hacían en Chile. Muchas gracias, señor Pacheco. Tiene primero la palabra el diputado. No, vamos a seguir el orden. El diputado Tapia lo pidió primero, luego la diputada Bulnes y luego el diputado Coloma. Sí, bueno, saludar a Máximo Pacheco. Don Máximo, ¿qué cree usted que en ese momento falló? Porque aquí hubo un error. Si llegamos a esto, los sobreprecios, algo falló. Falló el transitorio. Ahora, la última información que usted menciona, que si ya había un informe de rentabilidad a contar del año 2018, lo que no... Perdón, todo de nuevo, diputado. Todo de nuevo. Buenos días, buenas tardes. Más pendiente un presidente que tengo que tener el micrófono prendido. No, sí, no se le está echando la culpa a usted, el error es mío. Saludar a Máximo Pacheco. Don Máximo, ¿cuál fue? Porque son lo que estamos buscando en esta comisión investigadora es quiénes son los responsables, de dónde nace y cómo poder mejorar hacia adelante y los que tienen culpabilidad en estos casi 400 millones de dólares extra que se ganó por parte de Metrogas, porque Metrogas al final lo ganó, que son los mismos de GESA, poder ver cómo se corrige. ¿Qué cree usted que falló en esta transitoria y por qué se llega a esta instancia? Y lo otro que más preocupado me deja ahora es que si ya había informe del año 2018, 2018, acaba de decir del primer informe del estado financiero, económico y contable, me imagino que ahí ya se detectaba sobreprecio. ¿Y quiénes fallaron aquí? ¿Los entes fiscalizadores? ¿Por qué la Comisión Nacional Económica no alertó en la primera fiscalización que realizó en ese momento? ¿Y por qué al final tuvo que integrarse los otros organismos de fiscalización para que saliera definitivamente que aquí hay un error bastante grande y que va en perjuicio de los consumidores? Esas son un poco las preguntas bajo el punto de vista de usted, que usted estuvo también en esta transitoria. Me da la impresión que el primer informe fue del año 2013 y luego agregó otros informes. No, pero es que después de la transitoria. Después de la ley. Después de la ley. Perfecto. Eso, a eso me refiero. La diputada Bulnes tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta. Señor Pacheco, usted acaba de informar que ya el 2018, 2019, 2020 y 2021 hubo informes de que habría una sobreutilidad, digamos. No digamos un sobreprecio, sino una utilidad más allá de lo que la ley permitía. Esos informes, ¿quién los confecciona y a quién se le comunican? En la pregunta concreta, la autoridad pública de ese entonces, ¿conoció esos informes antes que la Fiscalía Nacional Económica hiciera, digamos, saltar la noticia, por así decirlo, en un lenguaje bien coloquial? ¿O eran informes reservados, qué sé yo, que estaban en algún ente privado? Sí, voy a hacer.
Gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve. Son 4 pequeñas preguntas. La primera, que usted dijo recién que el año 2012 se habían detectado que estaba por sobre. La pregunta es si en ese momento pero usted antes señaló que la ley tenía por finalidad corregir errores de la ley anterior porque no permitía sancionar. Por lo tanto, valoro, y eso es lo que nosotros, para aclarar cualquier comentario, nosotros valoramos que se haya hecho la ley para poder sancionar a quienes cobraban por sobre lo permitido por la ley. Si el problema es que durante 60 años no se había podido multar. Se lo digo para que no quede como establecido que antes se hacía trampa, y el problema es que no había multa. ¿Ya? Yo valoro en ese sentido la ley. Yo no quiero decir nada distinto a eso. Lo segundo es que usted dijo una aseveración que me parece muy grave, que es que del 2018 al 2021 habían habido 4 informes que establecían problemas en materia de sobrecostos y que la industria se había movilizado para impedir la transparencia. Ahí me gustaría pedirle, porque la industria es como fuente ovejuna, ¿ah? Es como que quedan todo y nadie, es como saber qué actor dentro de la industria habría presionado a los ministros, hubo varios ministros de energía del gobierno anterior para no informar respecto a los resultados de sobreprecios en los informes, porque lo que usted dijo a renglón seguido fue que estos informes eran sobre la distribución. Y mi duda es si es que los 4 informes establecían sobreprecios en la distribución o no, porque lo que yo tengo entendido es que lo que hace el informe de la Fiscalía Nacional Económica no es señalar que hay sobreprecios en la distribución, sino que el sobreprecio no se encuentra ahí, sino que se encuentra en el traspaso de Agesa a Metrogas. Y lo último, para aclarar una información, y voy a leer 40 segundos de información muy breve, sacada del mostrador, no estoy en ninguna parte. Dice que en abril del 2016, en ese momento, el ministro Pacheco se encontró en Icare en una reunión con la expresidenta Bachelet, se encontró con las personas de Metrogas y dice textual, según los registros del lobby a la salida de la instancia, el entonces ministro, abril del 2016, diputado UNE, se reunió con Galarte y Villaseca, tal como dijo la diputada se me olvidó, Barquesi, para conversar sobre los avances del plan de gasificación de Metrogas y CGE, que incluía GESA. 20 días después del encuentro de abril del 2016, Metrogas citó una junta extraordinaria de accionistas para crear la votación de AGESA, la que fue ratificada el 26 de mayo del 2016. Después de haberse reunido con el ministro, cuando ya se estaba tramitando la ley, la Junta de Accionistas de Metrogas crea GESA. 2 meses más tarde, julio del 2016, se crea el contrato para suministrar gas a sobreprecio de AGESA a Metrogas, cuando se estaba tramitando la ley. Y lo peor de todo, a mi entender, es que hasta ese momento no existía transitorio. Y el transitorio, AGESA se crea el 2016, el contrato es en julio, en octubre, dice, en momentos que no existía el proyecto de tramitación, ningún artículo que beneficiara a Metrogas para la rentabilidad fue traspasada a AGESA. Dicho artículo fue ingresado el 12 de octubre, ya aprobado en la Cámara de Diputados, reunido con el ministro y la gente del Ministerio de Energía. 2 meses después de la reunión se aprueba, 2 meses después de aprobada AGESA se presenta el transitorio, y 2 días después de presentado el transitorio se reúne nuevamente el ministro Pacheco con el gerente general de CGE, quien dice la información, conversaron sobre un proyecto de electrificación rural. Entonces, lo digo porque son los mismos, Lo digo para aclarar una cosa, sí, muy breve, para aclarar una cosa. Se tramita la ley. Cuando está en tramitación la ley, se reúnen con el ministro. 2 meses después, se crea AGESA. 2 meses después, se hace el contrato de suministro entre AGESA, y después de todo esto se presenta el transitorio. Entonces, ahí es donde uno dice cómo se evaluó técnicamente ese transitorio y las repercusiones que iba a tener. Porque era, y con esto termino, del todo evidente que al establecerse límites a la rentabilidad en la distribución y al permitir contratos relacionados
y saltarse la licitación internacional se iba a traspasar el sobreprecio a la otra, si era evidente. Entonces, ese es mi comentario para aclarar que no fue 2 años antes, como dijo la diputada Bulnes, ni 1 año antes, se creó 2 meses después de la reunión del lobby y 2 meses antes de la creación de transitorio. Quedó aclarado el punto. Yo también quiero aclarar respecto del punto de lo que menciona el diputado Coloma, que existían antes, claro, la ley existió antes y no se hizo nada, pero lo que a mí me queda claro es que debió haberse hecho algo cuando se obtuvo el resultado del 2013, porque ahí ya tenemos un indicio de un informe que declara el exceso. Ahí quería aclarar respecto a lo que había mencionado el diputado Coloma. Don Máximo, le doy la palabra. La verdad, tenemos un tiempo breve, así que más que poder ser lo más sintético posible, por favor. No alcanzamos más preguntas. O sea. Pero al final. Voy a preocuparme de tener el micrófono abierto para no tener que repetirme. Presidenta, la pregunta que hace el diputado Tapia es una pregunta muy válida y yo creo que especialmente cuando lo que está sucediendo simultáneamente en este Congreso es que se está tramitando una nueva ley. Y entonces uno dice, tenemos que sacar algunas lecciones, ¿ah? Y de cómo fue este caso ayudar a perfeccionar la legislación. Yo soy gran partidario de que entendamos de que salimos del monopolio, regulamos, pero evidentemente hoy día tenemos un tremendo espacio para perfeccionar. ¿Qué falló? Presidenta, yo creo que lo primero que falló acá fue la buena fe. Falló la buena fe. O sea, todos nosotros entendíamos que lo que estábamos haciendo era ponerle un límite máximo de rentabilidad a la distribución del gas para que los consumidores pudiesen tener un servicio con una rentabilidad que se limitaba a las empresas distribuidoras. Y yo he insistido en esto y lo voy a volver a repetir. Aquí hubo una interpretación abusiva de la ley. Nosotros hicimos la ley para limitar esa rentabilidad y se le hizo la trampa. ¿Cuál fue la trampa? Transferir parte de las utilidades a la empresa filial Aguas Arriba para que solo cumpliera el límite de rentabilidad la empresa distribuidora. Pero eso no fue el espíritu de la ley. El espíritu de la ley fue proteger a los consumidores. Fue proteger al consumidor para que éste tuviese un servicio que tuviera una rentabilidad limitada. Y no para que el dueño de la distribuidora le traspasara las utilidades no al consumidor, sino que a su empresa filial. Entonces yo creo que ¿qué es lo que tenemos que abordar? Evidentemente, ¿qué lecciones hemos sacado de esto? Porque efectivamente aquí el objetivo principal fue proteger al consumidor. Sobre la pregunta de la diputada Bulnes, yo mencioné de que se habían hecho estudios, el chequeo de rentabilidad el año 2013, que ahí había un sobreprecio, y mencioné, solo a modo informativo, de que los chequeos de rentabilidad de la distribuidora se siguieron haciendo con la nueva ley, y se siguieron haciendo, y mencioné que se hizo el chequeo de rentabilidad de la distribución con la nueva ley. El año se publicó la resolución del año 18, 19, 20 y 21. Y que también en esa nueva ley se le permitía a la Comisión Nacional de Energía tener la información de lo que era la empresa comercializadora. No dije para nada de que el chequeo de rentabilidad fuera a la empresa comercializadora. Hablé de los chequeos de rentabilidad de las distribuidoras. ¿Ya? De manera que en eso creo que con el diputado Coloma, yo coincido. La ley se aplicó, digamos, en la parte de que hubo chequeos de rentabilidad posteriores
los resultados están ahí, ustedes los podrán investigar, pero que también la empresa comercializadora tenía la obligación por ley de entregarle a la Comisión Nacional de Energía la información de esos años. Y esa información es la información que probablemente usó, digamos, la Fiscalía Nacional Económica para sacar su conclusión en el año 2021. Y termino, Presidenta, diciendo que efectivamente tenemos acá una situación en la cual yo creo que lo más importante de decir es que no era evidente, en mi opinión, Presidenta, no era evidente que la empresa Gas Natural Fenosa iba a traspasar utilidad de la distribuidora a su comercializadora. No es para nada evidente porque la ley tiene una letra y tiene un espíritu. El legislador hace todo un racionamiento y toda una discusión alrededor de las leyes que forman parte también del espíritu de la ley. La gente que cuando estudia las leyes no solamente se mete en el articulado de las leyes, sino que también en la discusión de la ley para saber el espíritu. El espíritu aquí fue clarísimo: limitar la rentabilidad del gas que estaban recibiendo los consumidores. Entonces, yo no creo que uno pueda concluir de que este transitorio, al generar la situación en que permitió tener acceso a la información, le permitiera a las empresas traspasar la utilidad. Perdón, yo no estaba en el gobierno en esa época. Sí, mire, nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que el chequeo de rentabilidad del año 2013 no se había hecho público. Pero un momento, pero se lo puedo aclarar. O sea, los chequeos de rentabilidad del 17, 18, 19 y 20 son chequeos de rentabilidad que están... esos chequeos de rentabilidad son los posteriores a la ley. Esos son públicos. Esos se hicieron y se publicaron. No, el que yo me referí, el que hubo presiones de la industria para que no se publicara, fueron el del 2013. Porque cuando yo llegué al ministerio y me hice cargo del ministerio, nosotros pusimos en la agenda de energía esto de que se iba a hacer público los chequeos de rentabilidad, porque había uno que se había ya terminado y no se había hecho público, porque la industria, a través de todas sus asociaciones gremiales y a través de todos sus representantes gremiales, había hecho saber claramente de que ahí había fallas de metodología y que además no correspondía que un informe de un solo año sirviera para generar esta conclusión, que había por lo menos esperar 2 años. Muy bien, muchas gracias, don Máximo Pacheco. Quería hacer una petición. Sí, Presidenta, es que a raíz de lo que nos ha explicado el don Máximo Pacheco, creo que sería conveniente que se invitara a la comisión para que nos pudiera exponer lo que él supo sobre el tema que estamos investigando al ministro de Energía de la época del gobierno pasado, que desgraciadamente, como soy mala con los nombres, no recuerdo su nombre. Usted dice, diputada, ¿al del 2013 o al del 2018? Del 2018 al 2022. Chuta, tuvimos harto en realidad. Antes de Huepe tendría que ser... antes de Huepe, porque Huepe es de Boric. Claro. A mí me gustaría ampliar lo que solicita, y me gustaría invitar al ministro que estuvo para el informe del 2013, que es Jorge Bunster Beteley, y tendríamos que precisar, porque hubo 3 ministros aquí en ese periodo, o no, 2, Susana Jiménez Schuster y Juan Carlos Llobet Eluchans. Yo creo que Juan Carlos Llobet es la persona indicada que podemos invitar, lo mismo que a Jorge Bunster Beteley. Y si ustedes me permiten, yo quisiera tener una visión jurídica. Tenemos la visión de un economista,
pero nos interesa mucho saber una visión jurídica, y si bien algunos somos abogados, yo por lo menos no soy experta en libre competencia, y los que precisamente trabajaron en esto, hicieron este informe igual que Juan Pablo Montero, a quien citamos, son los abogados Nicole Neme y Javier Veloso. Me gustaría también invitarlos, si ellos aceptan la invitación, para que concurran. Por este motivo también me gustaría solicitar su acuerdo para prorrogar por 30 días esta comisión. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿sí? Sí, por supuesto. Por Sí. supuesto. Sí, me gustaría también poder invitar al actual secretario ejecutivo de la CNE, ¿Ya? el señor Mancilla, que ha estado harto tiempo. No, estuvo ya, Sí, vino. pero lo que pasa es que la exposición que hizo él inicialmente No era que- conociendo esto. era con mucho menos antecedentes de los que han tenido. De hecho, esa sesión duró 10 minutos porque como que no dijo nada y no le preguntamos Sí, nada. ¿sabes lo que me gustaría ahí complementar? Y me gustaría o sea, citémoslo, pero antes de que él venga, que tengamos los informes de la Comisión Nacional Económica del año 2013, 18, 19, 20 y 21. ¿Les parece? ¿Les parece? Me parece Y del llegado 13 al estos 21, informes, todo. llegado del 13 Sí, al me 21, los informes respecto a la distribución de gas, y una vez llegados los informes, que él venga a la sesión siguiente. ¿Les parece? No, estas son de la distribuidora 18 al 21. No, se hace el informe del mercado del gas, de la industria del gas. Ese es el de la Comisión Nacional Económica. Comisión Nacional Económica. Bien, entonces, primero, en los informes de la Comisión Nacional Económica respecto de la chequeo de rentabilidad de la industria del gas desde el año 2013 al año 2021, ambos inclusive. Y citar entonces, o invitar a los exministros de Energía, Jorge Bunster Beteley y Juan Carlos Llobet Eluchans. Y asimismo invitar a los abogados Nicole Neme y Javier Veloso, especialistas en libre competencia. Sí, de Y la Comisión al Nacional de señor Energía. Mancilla, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Económica. No, Comisión Nacional de Energía, yo lo dije. Perdón, Comisión Nacional de Energía. Los informes también son de la Comisión Nacional Los de informes Energía. también son de la Comisión Nacional de Para Energía. precisar el calendario, para la próxima semana, ¿quién invitamos? ¿A los Y exministros? me gustaría el exministro. Pues seguimos con el hilo, ¿les parece? ¿O a los abogados de libre competencia? El ministro, porque cuando llegue Ya. su informe nosotros lo tenemos que analizar Perfecto. para poder hacer las preguntas a Entonces, para Mancilla. la próxima sesión, ¿les parece a los exministros? Pero yo creo que los dos En ministros, una sola... o sea, no sé si el del 2013 vamos a tener alguna, A mí me gustaría mucho. Me gustaría porque el mucho porque 2013, se supone que recibió este informe. Por eso me gustaría. en base a lo que dice Sí. don Máximo Pacheco, ¿ya? Sí, Podría ser. pensemos en eso. Yo no hay problema con invitar al exministro. Lo que pasa es que preferiría tener el informe primero para poder entender el informe antes de invitarlo, porque muchas veces uno pide informe y no llegan automático. Invitemos entonces al abogado de libre competencia primero. Pero- o a las pero- tenemos citado a las asociaciones de consumidores. ¿Ah? Perdón, Presidenta, si le parece, quizás pedir la prórroga por 30 días, porque Sí. solo se puede pedir una prórroga, y estoy viendo que también Sí. tenemos en el cronograma al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, al presidente de ODECUS y a la Asociación de Distribuidores de Gas. el plazo? El plazo vence el 2 de noviembre. Ya, entonces, Entonces, Se pide 30 días más. ¿hay claro, acuerdo? hoy día podemos Podemos- pedir hoy día podemos pedir a la sala si hay acuerdo para prorrogar por 60 días, pero desde el 2 de noviembre. ¿Se entiende que ¿Les parece solicitar la prórroga? Sí. ¿Tenemos 60 acuerdo en ello? Sí. Sí, los colegas que están telemáticos para están de hacer un acuerdo. cronograma completo y no tener Sí, después porque perfecto, después ya no puedo perfecto. pedir. ¿Una duda respecto al plazo? Sí, antes que suene la campana. Lo que pasa es que si es 60 días el 2 de enero, acá andamos con cuentos, esa semana previa distrital es una semana más difícil porque solo vamos a tener que votar las conclusiones, probablemente Sí. el último día del 2 de enero, ¿no es cierto? ¿Tú dices que pidamos la prórroga por 60? ¿Se puede? O quizás, lo que pasa es que por experiencia de otras comisiones investigadoras, noviembre es particularmente difícil por el tema El presupuesto. de presupuesto y después diciembre es distrital, la primera y la última. Ok. Y vamos a llegar, y muchas veces, lo digo por experiencia, el 2 de enero hay complicaciones entre los vuelos, Ya. Sí. es una semana... 60 días. Es que 60 días cansan dos. Yo preferiría o 45 o 75 días, me da lo mismo, pero terminaría o antes del 2 de enero o ya antes del receso podemos. legislativo en febrero. ¿Podemos? Porque me parece que el 2 de enero
Vamos a quedar. Sí, ¿y les parece? No, no es necesario que tomemos esta decisión hoy día. ¿Les parece que yo hago un cronograma Eso, bien por con favor. las sesiones, con los feriados que también Maravilloso, tenemos? Y la maravilloso. próxima semana tomamos el acuerdo. Maravilloso. Ven si es la mejor secretaria, abogada de Disculpe, las comisiones. está, me da la palabra. Sí, por supuesto, diputado. Está en la organización de consumidores, ¿cierto? Que está pendiente. Sí. A mí me gustaría que a lo mejor la próxima semana invitáramos a la comisión, ojo, que el próximo lunes es feriado. Ya. El martes No, continúa igual. sí. Me refiero por los viajes de algunas personas, no sé. Si está de acuerdo, está de acuerdo. Pero yo creo que deberíamos buscar a alguien de la Cámara, Ya. algún economista, para analizar los informes que van a llegar respecto a rentabilidad. Para Bueno, nosotros, cuando estemos con los ministros, cuando estemos con la comisión, tengamos harto que analizar. Bueno, ahí podemos solicitar ayuda a la biblioteca de Así es. Pero la para, Cámara. para la próxima semana, ¿seguimos con el cronograma original que era el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor o invitamos a los abogados que... El Servicio Nacional y el análisis económico de los... Me imagino que la próxima semana vamos a tener todo el informe. No lo sé. Entonces, No lo sé. ¿cuándo? No sé. No lo sé. Esperemos el cronograma que nos va a comunicar la secretaria abogada a nuestro WhatsApp, ¿les parece? Y habiendo terminado entonces el objeto de la presentación, agradecemos la presencia personal y sin mascarilla de Máximo Pacheco. Se levanta la sesión.